Y vamos a regresar a leer nuevamente esta cita que es tan interesante de Ban Ki-moon, ex secretario general de Naciones Unidas, que la dijo en un discurso de octubre del 2013. Dice: la migración es la expresión del espíritu humano que aspira por dignidad, seguridad y un mejor futuro. Cuánta verdad en esa frase, y como ustedes me lo han expresado, la realidad es que los hondureños se van porque no miran oportunidad en Honduras. Y lo que necesitamos realmente es que esas personas que se arriesgan, inclusive arriesgando su vida, se queden acá y emprendan acá. Entonces deberíamos de encontrar la manera de crear esas oportunidades en Honduras, para que esos mismos hondureños que hacen milagros en el extranjero puedan hacer esos milagros aquí en Honduras. Entonces vamos a seguir viendo estos derechos humanos. Tenemos el derecho humano al asilo. Dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Recordarles nuevamente que cuando hablamos de personas perseguidas, también pueden ser sociedades mercantiles, que son personas jurídicas. Solo imagínense qué hubiera sucedido si la compañía de petróleo de Venezuela pudiera haber sacado sus haberes y traspasado esos haberes a otro estado. Obviamente, cuando estamos hablando del petróleo, usted no puede mover el petróleo, ¿verdad? Pero si ellos hubieran podido hacerlo, lo más seguro es que ellos lo hubieran hecho. Ellos también tienen derecho a pedir que alguien les dé asilo. O sea que el asilo no solo es asilo al ser humano, sino también asilo al producto de esos seres humanos, que justamente resultan en personas jurídicas. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propuestos y principios de Naciones Unidas. En otras palabras, si usted lo que me dice es que fíjese que me están persiguiendo porque yo me robé 10 millones de lempiras, pues no, eso es un delito por el cual usted tiene que ser juzgado y por el cual, si existen las pruebas suficientes, usted tiene que ir a cumplir su pena. Fíjese que es que a mí lo que me están haciendo es que me dicen que yo soy parte de los narcos. No, no, no. Si usted tiene indicios de ser parte de los narcos, entonces usted tiene que aclarar su nombre. Sí, no es así nomás que usted va a decir que me están haciendo una persecución. ¿Quiénes sí pueden decir que les están haciendo una persecución? Primero, los que de manera directa, que esto es algo que sucedió en el 2009 en Honduras, que de manera directa entes estatales digan que van en contra de usted, ¿sí? No por un delito común, sino por el hecho de que usted es quien es. Ejemplo, en el 2009 a ciertos empresarios los llamaban por nombre y apellido en medio de cadenas nacionales y decían que ellos eran la culpa de por qué Honduras estaba como estaba, en malas condiciones, que en realidad si ustedes analizan cómo dejó el presidente Maduro al estado de Honduras, no estábamos en una mala condición, ¿verdad? Estábamos en una muy buena condición. Tanto así de que debido a las negociaciones en las que entró el presidente Maduro, se nos iba a condenar año a año la deuda externa, cosa que no sucedió debido a que se dieron las irregularidades por la corrupción en Honduras. Y número dos, que se incrementó la deuda interna, es decir, el Estado de Honduras le debe a los bancos de Honduras. Eso es un problema enorme, porque eso significa que estas personas jurídicas, por medio de sus representantes, pueden exigirle cosas al gobierno, y si no, pues simplemente exigirles que les devuelvan todo el dinero que les deben. Entonces esto es un grave problema, el endeudamiento interno es un gran problema en Honduras. Entonces en el 2009 nosotros estábamos viendo una situación en donde en realidad usted podía llevar la grabación en su mano, usted podía coger la grabación y llevar que el mismísimo presidente estaba usando su nombre en medio de una cadena nacional que no tenía razón por qué existir y diciendo de que iba a que fueran a pintarles sus negocios y que fueran a tirarles piedras a las ventanas. Esto fue algo que sucedió en Honduras, ¿sí? Entonces ellos sí pueden pedir asilo. Fíjense bien que ahí no dice pedir asilo a los países del primer mundo. Y fíjense bien que ahí no dice pedir asilo a Estados Unidos. Ahí solo dice a buscar asilo. O sea que
No era solo que de buenas a primeras yo iba a ir a la embajada de los Estados Unidos y decir, me están persiguiendo, ahora usted me tiene que dar casa. No, me están persiguiendo, ¿puede usted darme un espacio en su estado o en algún otro? O sea, esa es la manera en que uno pide un asilo. Eh, Además de eso, nosotros vimos persecuciones que sucedieron ya de una manera no tan pública, pero que sí se dieron en el 2009, en donde habían amenazas a muerte a personas adentro de sus casas por medio de llamadas telefónicas, por medio de mensajes que se les enviaban a sus celulares, por medio de intimidaciones que hacían en contra de ellos, ir a tirar huevos a las casas, ir a tirar bombas lacrimógenas, todas estas cosas. Hay personas que en realidad lo vivieron en carne y hueso en el 2009 y que se lo pueden contar, ¿sí? Eran de ambos partidos políticos, especialmente eran del Partido Liberal, usualmente porque el presidente Zelaya era del Partido Liberal y la misma institución del Partido Liberal no quería que sucediera lo que estaba sucediendo. Entonces, muchas de las amenazas que se hicieron en el 2009 fue en contra de los mismos liberales, que fue muy interesante, ¿verdad? Ver el deterioro del país, del partido más antiguo que ha habido en el país. Se deterioró a tal grado de que ahora ni siquiera es uno de los partidos mayoritarios. También le dan persecución, algo muy interesante que nos está diciendo Dilcia, es que también existen personas que han sido desplazadas forzosamente. Ustedes saben la famosa cartita que llega, ¿verdad? Y que dice que usted solo tiene 24 horas para salir o que la Mara le va a tomar posesión de su casa. Y lo va a matar, ¿verdad? Obviamente, al tomar posesión de manera violenta de su casa. Entonces, estas personas sí pueden pedir asilo. Obviamente, el gobierno de Honduras no los está defendiendo si está permitiendo que se den estos desplazamientos forzosos. Otros tipos de desplazamiento ya son un poquito más controversiales por el hecho de que tienen una faceta más legal en donde personas invadieron un terreno y se les saca de la manera legal y ellos dicen que eso es un desplazamiento forzoso. En realidad eso no es un desplazamiento forzoso, eso se llama evicción. Ellos sí tienen un poco más de problema buscando asilo político, ¿no? O asilo por persecución. La OEA lo que nos dice es que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero. Pues sí, obviamente, ¿cómo va a pedir usted un asilo en su misma tierra, verdad? Pero ellos deciden decir en territorio extranjero por algo bien interesante, y es que existen estados como México, como Estados Unidos, como Canadá, que dentro de su propio territorio tienen territorios especiales, que son territorios de sus etnias o de sus naciones. Entonces ellos lo que dicen es, usted no puede ir a pedir asilo adentro de Estados Unidos a la nación Cherokee, por ejemplo, sino que usted tiene que ir a pedir el asilo a México. Usted tiene que ir a pedir el asilo a Canadá, pero no es que va a pedir asilo en la nación Cherokee. Eso no se puede dar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que resalta de eso en territorio extranjero. Dice, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y los convenios internacionales. Es decir, que si a usted lo estamos persiguiendo por ser un violador... por ser un violador en serie. O sea, usted lo estamos persiguiendo porque usted era una de esas personas que entrenaba a los niños para ser soldados desde que tenían 4 y 5 años. O si usted es una de esas personas que cometió un genocidio como el que sucedió en Eslovenia, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina. Si usted es una de esas personas, entonces usted no puede pedir asilo porque no se lo vamos a dar. No está amparado en la ley que usted, que está siendo perseguido a nivel interestatal, consiga alguien que le dé asilo, porque usted más bien estaría siendo parte de los que ayudan a fugarse a un criminal, ¿sí? Entonces, muy interesante eso que nos dicen acerca del asilo. Luego, cuando vamos de la nacionalidad, nos dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Eso que nos dice la ONU es bien interesante por el hecho de que nos está diciendo dos cosas bien
puntuales. Lo primero es que todos tenemos una nacionalidad. No puede existir alguien que sea apátrida. La única manera en la cual usted puede perder su nacionalidad es si usted ha cometido traición a la patria. Y esa es la realidad en la mayoría de los estados a nivel mundial. Que si usted ha traicionado a su propia patria, a usted le vamos a quitar su nacionalidad. Eso usualmente es como de cajón, ¿verdad? Ahí es donde entra la parte de que no podemos ser privados arbitrariamente de la nacionalidad. O sea que nos pueden quitar la nacionalidad, pero tienen que haber razones por las cuales nos la quiten. Y esas razones pueden ser cuestiones penales o pueden ser cuestiones administrativas, como por ejemplo, si mi esposo se hace, cuando mi esposo se haga hondureño, y él muy felizmente dice que quiere ser hondureño. No sé cómo es que va a pasar ese examen porque no sabe muy bien el español, pero bueno, vamos a ver. Eh, y digamos que, no sé, de aquí a unos 10 años nos vamos del país, nos vamos a vivir de vuelta a Colorado, o nos vamos, no sé, donde esté trabajando yo, o donde encontremos algún lugar donde nos sintamos bien. Él, después de cierto tiempo de estar fuera del estado, pierde su nacionalidad por el hecho de que él no nació en Honduras, sino que él era nacional por el hecho de ser mi esposo. Entonces él puede perder su nacionalidad por el hecho de irse de Honduras y estar fuera del territorio por más de determinado tiempo. Eso lo que significa es que obligatoriamente vamos a tener que venir a darnos una paseadita si es que nos vamos de vez en cuando. Y igual me va a suceder a mí si yo me vuelvo ciudadana de los Estados Unidos de América. Yo tengo que, en primer lugar, pagar mis impuestos en Estados Unidos, que son un montón, y además de eso, escuchen bien, debido a lo que él gana en pensión y a lo que yo ganaría como abogada, tendríamos que estar pagando el 52% de nuestras entradas en impuestos. Y nos quejamos en Honduras, ¿verdad? O sea que es un exceso, ¿verdad?, de impuesto el que tendríamos que pagar, pero bueno, yo tendría que empezar a pagar mis impuestos allá. Y además de eso, yo tendría que visitar Estados Unidos y estar adentro de los Estados Unidos como mínimo 30 días de cada año, si yo me vuelvo ciudadana de los Estados Unidos. O sea que hay ciertas reglas que yo tengo que seguir y si yo no las sigo, pues me las pueden quitar y eso sería una cuestión administrativa, no una cuestión penal. Ya si es una cuestión penal como traición a la patria, entonces yo puedo perderla y nunca más volver a recobrarla. Pero si es una cuestión administrativa, yo puedo perderla y recobrarla cumpliendo ciertos requisitos más, ¿sí? La OEA nos dice que toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponde. Eso significa nacionalidad por suelo, nacionalidad por sangre o por naturalización. Y el de cambiarla, si se fijan, los dos nos hablan de cambiar la nacionalidad, si así lo desea, por la de cualquier otro país que está dispuesto a otorgársela. Si se fijan, aquí no nos hablan nada de la doble nacionalidad. Eso es algo un poco más moderno, la doble nacionalidad. Y sitúense ustedes en los 1940, las personas que se iban de su estado, que podían viajar de manera constante, no eran una gran cantidad de personas, pero el día de hoy nosotros sabemos que nos montamos un avión y en cuestión de horas yo ya estoy en Estados Unidos, ya estoy en Argentina, yo ya estoy en Chile. Y yo puedo tener esa dualidad de tener inclusive empresa en los dos lugares, de tener familia que sea de los dos lugares. Y bueno, tantas cosas que se dan hoy en día por el hecho de que ahora se siente más corta la distancia entre cada estado, por la tecnología, por la rapidez, por las vías de comunicación y de transporte que tenemos hoy en día. Mi esposo está fuera del país, pero literalmente desde que él se levanta, porque él se levanta más temprano que yo, me escribe y me manda buenos días, mi amor. O sea, imagínese decirle a mi abuela que su esposo se iba a ir y que ese mismo día iba no solo a ver un mensaje de él, sino que fotos de él y fotos de lo que él estaba haciendo y todo lo demás, y que encima él me puede llamar por WhatsApp o me puede hablar a mi celular y yo le contesto y le escucho la voz. O sea, esas cosas han hecho que estas cuestiones de nacionalidad cambien. Entonces, en este entonces todavía no hablábamos de la doble nacionalidad, pero hoy en día nosotros sabemos que eso se da bastante. Todavía no está tipificado a nivel internacional, pero sabemos de que existen esos tratados bilaterales que nos permiten
adquirir nacionalidades sin perder la nuestra, ¿sí? Luego hablamos de la residencia, ya lo habíamos hablado con anterioridad, de que ambos decían que nosotros podíamos elegir nuestra residencia o fijar nuestra residencia. Eh, Cada estado va a definir qué es lo que significa la residencia. Entonces, en Honduras, por ejemplo, mi esposo está en el proceso de adquirir su residencia y se supone que solo con el hecho de estar casado con una hondureña, él automáticamente es residente de Honduras. Pero la realidad no es esa. La realidad es que nosotros sabemos que hay un proceso, que va a tomar tiempo, que ni siquiera nos han reconocido el matrimonio, entonces mucho menos empezar el proceso de residencia, ¿verdad? Entonces esas son las reglas de Honduras y nosotros nos quejamos de las reglas de los gringos y miren las reglas de Honduras como me tienen a mí, sin esposo a mi lado en estos momentos. Entonces, todos los estados van a imponer sus reglas, van a decir cuáles son las reglas que usted tiene que seguir para poder ser residente de ese país. Residencia no significa solo el hecho de que yo esté ahí, eso se llama habitación. O sea que yo ahí es donde usted me puede encontrar habitualmente, habitación. Es la realidad que tiene mi esposo. Usted habitualmente lo puede encontrar aquí en nuestra casa, pero él todavía no es residente. Legalmente hablando, él todavía no reside en Honduras. Luego tenemos algo que es bien interesante, que es la construcción y protección familiar. La ONU nos dice los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil. ¿Quién sabe cuál es la edad núbil? ¿Cuál será la edad núbil? ¿No? La edad núbil significa la edad en la cual yo me puedo casar. Pregunta capciosa, ¿por qué será que dijimos edad núbil y no 14, 16, 18, 21? Cuénteme, Alejandro, ¿por qué nosotros dijimos edad núbil y no una edad en específico? No se me viene nada a la mente. ¿Cómo dice? No se me viene nada a la mente. Ok, nosotros decimos edad núbil porque en Honduras, ¿cuándo es que se puede casar usted? Hello. ¿Cuándo nos podemos casar en Honduras? Cuando tenemos 18 años, ahora 21. 21. Cuando tenemos 21, 18 es con permiso de mami y papi. Y si no me la da mami y papi, pues tengo que hacer un proceso, ¿verdad? Y juez y todo lo demás. Pero Pero autorización. sí, ahora yo hace poco ayudé a unos muchachos que se querían casar y ajá. en la alcaldía dijeron que ya no se iba a permitir ni con la autorización del Buena suerte. papá. Buena suerte. Buena suerte, Sí, porque que eso es lo que ahora, dice el código de familia, entonces buena suerte. bueno, No, miren, si me preguntan a mí, la edad debería de ser los 25. Se lo digo muy en serio. Para mí usted nunca debería de casarse antes. Es que usted ni siquiera sabe quién es usted. ¿Para qué viene a iniciar con otras personas y ni siquiera sabe quién es usted? Dígame. y yo me casé a los 20. No, es que yo sé, Ricardo. Dígame Estoy si ha bien sido entonces, fácil. abogado. No, yo es en serio. No, nada, no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil. Nada fácil. Si ya yo que estoy grandote y que ya sé quién yo soy y que ya sé todo lo demás, a veces se me hace difícil y quiero estrangular a mi esposo y él a veces me quiere estrangular a mí. Ya se imagina si fuera alguien de 20 que ni siquiera me conozco yo misma, ni siquiera sé quién soy. No, para mí la edad debería de ser los 25. Eso es para mí. Si me preguntan, hagamos una reforma, abogada, mire usted que es de la derecha y todo y que no deberían de bajar. No, deberían de subirlo porque niños teniendo niños, eso no es correcto. Un cipote de 18 años teniendo un hijo. Y si usted ya está casado, es que ya lo tiene al lado, mire. Es que ya lo tiene al lado. Usted salía embarazada es aún más fácil cuando uno ya está casado y ya lo tiene al ladito. Se los digo en serio. Abogado, Dígame. fíjate que yo tengo un amigo Mm. que él no se casó, pero de 16 años se robó a la novia de Ah, 14, santísimo. de 14. Y tenían aproximadamente un año juntos. No, tenían como unos 6 meses juntos cuando la muchacha salió embarazada. Y oiga lo que les tocó. Salió embarazada de trillizas. No, hombre. Esa niña de 15 años era
era mamá de trillizas. No, 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 no. No, 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 no. Es que esas son las cosas que yo digo, no. Niños criando niños. Ella ni siquiera se conocía a ella misma. Yo de 15 años, ay Dios mío, yo de 15 años. Es que solo si me acuerdo, si alguien me hubiera sentado, o sea, como que si yo tuviera una máquina del tiempo, yo pudiera irme a los 15 años, yo me diría tantas cosas. Yo creo que todos estamos en esa misma situación, nos diríamos tantas cosas. Entonces, para mí, que la edad núbil debería de ser los 25. ¿Por qué digo 25? Porque ahí es cuando la corteza frontal ya está realmente formada. Yo ya sé que es una consecuencia. Yo ya sé que es un error. Yo ya sé esas cosas. Entonces, científicamente hablando, yo digo los 25. Ahora, si usted mira la Entonces, legislación en abogada, Estados Unidos, ¿cómo? entonces, abogada, cuando nos referimos a la edad núbil, nos referimos a la edad propicia para casarse, La edad legal para que nos casemos. la edad legal. Sí, esa es la edad núbil, la edad legal. Antes, al principio, cuando hablábamos de la nubilis, hablábamos de la pubertad. O sea, pues sí, es que si usted vivía 30 años, ya a los 15 yo estaba en medio del charco, ¿va? Entonces, a los 12 era una buena edad para empezar a tener hijos. Y a los 15 ya estaba mayor, si a los 20 ya estaba ya muy grande. Pues solo vivía 30 años. Entonces, esa edad núbil cambia con el tiempo, cambia con los avances científicos, cambia, ¿verdad? Tiene razón para cambiar. Eh, tenemos estados como India, la India, en donde si usted es un recién nacido que nace con un defecto, ellos más bien miran ese defecto como que si usted fue reencarnación de un dios. Entonces, si tienen deditos extras, por ejemplo, en las manos, o si tienen una manito o un piecito extra, ellos cazan a esos niños porque desde que nacen, porque dicen que son dioses. Entonces, para ellos la edad núbil cambia dependiendo de que si usted es un simple mortal o si usted es la reencarnación de un dios. Pero si me preguntan a mí, nosotros deberíamos de esperar a que siquiera esto que le controla la lógica y que le controla el razonamiento y los impulsos, deberíamos de permitir que eso esté bien formado para que usted realmente tome una decisión para el resto de su vida. ¿Por qué creo yo que tantos matrimonios fracasan en Honduras? Primero que todo porque usualmente entran con la ilusión, ese enamoramiento, o como digo yo, la tontera, la bobería. Entran con eso y no entran con la realidad de lo que es un matrimonio. O sea, la realidad es que yo lo voy a tener al lado de mí todos los días. La realidad de que él no piensa igual a mí en todas las cosas. La realidad de que él ahorita me trata como princesa y me da flores, pero ya una vez enchachada, no va a ser igual. Igual ella se va a arreglar bonita para salir en la cita con usted y se va a poner lipstick, pero ya casada, ya no lo va a hacer. Entonces entramos con esta idea de lo que va a ser el matrimonio, pero la realidad es completamente distinta y nadie nos habla de eso. La otra cosa es que los matrimonios ahora en Honduras están fracasando debido a que ya sea el hombre o la mujer se da cuenta de la infidelidad y no aguanta nada. Y si a mí me preguntan, yo tampoco aguantaría, ¿verdad? Para mí que eso es parte de una cultura que hemos tenido, que ahora no solo es que yo soy macho y tengo un montón de mujeres, sino que ahora yo soy muy mujer y tengo un montón de hombres. Eso no, es que no. Eso no puede ser algo que nosotros sigamos exaltando y admirando. El hecho de que una mujer tenga un montón de hombres o que el hombre tenga un montón, eso no deberíamos de exaltarnos ni decirles que sos tigre, ni no, no, nada de eso. Y eso es parte de esa mentalidad que tenemos todavía en Honduras. Y que las feministas han tratado de imponer, ¿verdad? En Honduras, que la mujer es igual y que nosotros tenemos necesidades y no sé qué. Bueno, sí, tiene necesidades, vaya, búsquele con su marido, ¿va? O sea, háblele, dígale qué es lo que usted necesita, cuéntele, que para eso está ahí el muchacho, ¿verdad? Pero esa idea de que nosotros podemos tener así un montón de hombres y que tener, que este es mi esposo y este es el que me resuelve, no, hombre, eso no debería de seguir siendo así. Entonces esas son razones por las cuales los matrimonios están fracasando en Honduras. Dice que nosotros deberíamos de tener ese derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarnos y a fundar una familia.
Y disfrutar, muy importante aparte, disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Dice que solo mediante el libre y pleno conocimiento de los futuros esposos pueden contraerse el matrimonio. Pregunta del millón, me encanta, porque eso causa debate. Si dice contraerse, ¿eso significa que es un contrato? Sí, Sí, y es que contraer significa contrato, ahí hay un contrato. ¿Cuáles son los elementos de un contrato? ¿Quién me quiere decir? Consentimiento, objeto causa. y causa. Objeto y Causa, causa. objeto. Ok, ¿cuál es? Consentimiento. Consentimiento es el que Sí, yo vaya de libre y sana voluntad y que no me haya tomado una botella entera, ¿verdad? ¿Cierto? Mi consentimiento, que puede tener vicios. ¿Cuál es el objeto de un matrimonio? ¿Quién me quiere decir? procrear. Ajá. ¿Y la causa? ¿Cuál fue? Causa, ¿cierto? Eso me dijeron que era el otro elemento. Sí. ¿Y cuál es la causa? Es que no tiene todos los elementos, abogada. No A puede ver, ser un... Saraí, ¿cuál es la causa de un matrimonio? ¿Cuál es la causa, Saraí? Me quedo perdida aquí, abogada. Va a los que están casados. Sí, en eso ando, en eso ando. Cuando Pero yo me yo no casé, Cuidadito cuando me yo va a me decir, casé ni siquiera existía eso. Ni siquiera sabía que era un contrato. cuidadito y me va a decir que la causa del matrimonio es que lo quieren mucho, ¿ah? Porque ahí sí la guindo del palo más alto, no me puede hablar de sentimientos en un matrimonio. De manera legal, me vale si lo quiere o no lo quiere. Si lo quiere a él o a sus millones, no me importa. Stanley. Máster, pregúnteme cuál era la causa de mi matrimonio. ¿Cuál era la causa, Ricardo? Una bebé en camino. La pancita. En realidad ese es el objeto, ¿no? El objeto es la procreación. Sí, ¿Y la causa cuál sería? pero para mí la causa de eso fue la A ver, pancita. La Ricardo, fidelidad. es gratis tener un hijo. No, ¿Desde cuándo empezó usted a sufrir la bolsa cuando salió la muchacha embarazada? desde que teníamos sospechas, que primero pruebas de embarazo, Ajá. que luego la prueba automáticamente al ginecólogo, que los exámenes para ella, a ver si estaba bien. Uf, eso es horrible, es un gasto terrible. Ujú. Entonces la causa es la creación de una institución financiera y la finalidad o el objeto es para la procreación. O sea que existe el consentimiento, existe la causa, que es la creación de una institución financiera, y existe el objeto, que es la procreación. O sea que tiene los tres elementos. Abogada. Ajá, Saraí. Entonces es con Pero es un fíjese que yo contrato. tengo una opinión diferente referente a eso, porque en una clase de civil Ujú. nosotros vimos que realmente no es un contrato Ok, porque cuénteme por qué. no tenía los tres elementos. Ah, bueno, entonces decíamos que era un acto jurídico, Ajá, porque por lo mismo, porque no reunía todos los requisitos, no era contrato. Entonces, y el requisito que faltaba, decíamos que era el objeto, y ajá, decíamos que no tenía porque el objeto sabemos que recae en la cosa, ¿verdad? ajá. Entonces, y la cosa no puede ser los hijos, ¿Por qué no? eh, porque no, no Cuéntame. sé, simplemente los hijos, o sea, la procreación no la podemos llamar como, o sea, el abogado estaba muy de acuerdo que el objeto no recaía en los hijos. Ok. Significado legal según Cabanelas. Creo yo que todos conocemos a Cabanelas. Dice, objeto, fin a que se dirige o encamina una acción u operación. Estoy yendo, ¿va? Fin a que se dirige o encamina una acción u operación. ¿Cuál es el fin al que se dirige el matrimonio? La procreación. La procreación. Ese es el objeto, ¿cierto?
fin al que se dirige o encamina una acción u operación, se lo estoy leyendo, de Cabanelas, eso dice Cabanelas. Y después empieza con un montón de cosas más, ¿verdad? Ujú. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el fin a que se dirige o encamina la acción del matrimonio? El fin es la protección de la familia, ¿cierto? Y la familia yo la tengo porque procreo. Es que se lo digo que me encanta porque ese es el debate que se causa. El debate que causa es si decimos contraer matrimonio, ¿esto es un contrato o no? ¿Por qué estamos usando esa palabra? ¿Por qué no dijimos solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá actuarse el matrimonio? ¿Podrá ejercerse el matrimonio? ¿Por qué decimos esa palabra contraerse el matrimonio? Entonces, en base a esa palabra, sí sería un contrato, abogado. Claro que sí. La respuesta mía para eso es, mire Saraí, cuando esté en terna, si le sale el abogado, ¿cómo se llama? Ya se me fue. Estoy cansada, se nota. Ni porque Voy a me fallar caiga ahí. bien. Carlos Alejandro. Hey, Stanley, Stanley. Hey, mi amor, es mi alarma. porque Sí, ahora el abogado viene Carlos Alejandro. Stanley. Sí se le escucha bien, Dígale, abogado. dígale que son las 9, que los deje tranquilos. Dígale, Stanley. Mi respuesta a eso sería, si usted mira al abogado Carlos Alejandro en su terna, dígale que no es contrato, porque eso es lo que él cree. Eso, literalmente, y él es parte de, y yo lo respeto mucho a él fue juez en familia, juez de niñez, y yo respeto mucho el criterio de él por eso, porque él tiene experiencia en el tema. Yo lo que tengo es experiencia en el lenguaje. Yo tengo experiencia en cada una de esas palabras y de esas comas que sale ahí, porque yo eso es lo que hago para vivir. Yo miro todas esas cosas. Entonces, si yo ahí puse contraer, es porque es un contrato. Si no, yo hubiera puesto accionar o yo hubiera puesto otra palabra, pero no contraer. Entonces, si yo tengo ahí la palabra contraer, es porque el matrimonio es un contrato. Así de sencillo. Porque los que negociamos ese lenguaje, y ese es un lenguaje que es aceptado a nivel interestatal, porque es de la ONU, no es de la OEA, ni siquiera puedo decir a nivel americano, no, a nivel interestatal. Entonces, como yo lo tengo a nivel de 193 estados que decimos que es contraer matrimonio, entonces para ellos a nivel interestatal es un contrato. Por eso es que yo puedo poner condiciones. Si solo fuera una acción, yo no podría poner condiciones. Pero si es un contrato, yo sí puedo poner condiciones. Yo les hago la broma de Abogada, que yo les dígame. es un contrato, sí, abogada, es un contrato que puede tener disolución, o sea, puede divorciarse y puede casarse, volverse a casar, si así lo desea. Bueno, hay personas que se casan hasta 10 o más veces Con el y es mismo a un veces, contrato, ¿verdad, Rosa? a veces con el mismo, bueno, porque me está leyendo mi documento. Sí, es justamente eso. Yo puedo poner condiciones. Inclusive la ley de Honduras le pone condiciones. Le dice que la primera condición es la fidelidad. Eso les dice. Esa es Sí, una de las primeras cosas que les dice. Y lo primero que somos los hondureños, yo no sé por qué les ha agarrado por ser tan infieles. Honestamente se los digo. Nos ha dado, yo no sé, porque ahora ni siquiera es que solo los hombres, no, las mujeres también. Yo no sé por qué, miren muchachos, yo Hay desde que me es la equidad, puse, sociedad abogado. socioeconómica, te abogada. lo digo muy en serio, yo desde que me puse los anillos, yo no sé qué es lo que tiene. ¿Qué tienen los anillos ustedes? Porque a mí me han caído una de hombres desde que me miran ¿Verdad, con... abogada? No Es sé, el diablo. se lo digo en serio, yo no sé por qué. Nada más me puse los anillos y me llueven. Pero me llueven. Aprueba, abogada. Nunca jamás en la vida me habían llovido tanto. Ahora que ando los anillos, viera cómo me llueven. No sé qué era. Yo antes Aprueba. pensaba que solo era con los hombres. Y No. más soltera. Y más soltera ahorita, abogada. Ajá, sí, imagínense. Solita en la casa sin que nadie me fiscalice.
La confianza, abogada. Sí, la confianza. Entonces, es bien importante que ustedes noten que a nivel interestatal es un contrato. Que si yo quiero decir algo diferente en mi jurisdicción, Ok. está bien. Pero a nivel interestatal, lo que la ONU nos dice es que esto es un contrato. Y la última cosa que nos dice, algo bien importante, y nos dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En otras palabras, no puede existir la sociedad sin que exista la familia. Y los problemas de la sociedad son porque la familia no está como debería de estar. Eso es lo que le está diciendo la ONU. La OEA nos dice mucho menos sobre el tema, pero nos dice toda persona tiene derecho, nuevamente, interesante que les dice toda persona tiene derecho a constituir familia. Yo no sé si ustedes han visto, porque yo sé que la gran mayoría de ustedes no han estudiado muy bien las cuestiones de mercantil a este punto, todavía no han, muchos de ustedes todavía no han llevado esas clases, pero existe algo que se llama conglomeración familiar. Dentro del derecho empresarial hay algo que se llama conglomeración familiar, que eso significa que son de la misma familia de sociedades mercantiles. Le voy a dar un ejemplo muy conocido de esos conglomerados. Grupo Intur. Grupo Intur es, vamos a ver quién se sabe los de Grupo Intur. Está Pollo Campero. Yo creo que es el Grupo Intur. Little Caesars. Burger King. Sí, hay varias que están adentro del Grupo Intur. Denny's, si no me equivoco, está dentro del Grupo Intur. ¿Sí? Entonces, ellos son parte Sí. de algo que en derecho mercantil se llama conglomeración familiar. Pero ahí no hay ningún ser humano. Burger King no es un ser humano. Entonces, muy interesante que ustedes miren esa partecita de la OEA. La OEA dice toda persona tiene derecho a constituir familia y eso incluye los conglomerados familiares. Algo que muy poca gente habla cuando habla de los derechos humanos. Y la otra cosa que nos dice es que es el elemento fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección para ella. Eso significa que también tenemos que darle protección a las ONGs y a las personas jurídicas llamadas estados. Sí, eso es lo que significa, que también ellos necesitan protección. Vuelvo y les repito, toda palabra que está dentro de uno de estos documentos fue altamente negociada. No es accidente que ahí sale así. Y si usted escarba más allá de lo que simple y llanamente les dicen, ustedes se van a dar cuenta que ellos también tienen conglomeraciones familiares que son empresas que son unidas por un común, y el común es el dinero. Los socios en Grupo Intur hacen diferentes divisiones y entonces así es como pueden tener Burger King separado de Pollo Campero. Son dos entes que tienen dos números en el SAR, que tienen, sí, son diferentes y todos están bajo la sombría de Grupo Intur y los socios están en Grupo Intur. No están en cada una de estas sociedades, sino que los socios son de Intur. E Intur es el que maneja todos los otros diferentes aspectos de cada una de estas sociedades mercantiles. Entonces, créanme cuando les digo que todas las palabras que están o no están adentro de uno de estos documentos son importantes. Y el hecho que nos digan que las personas tienen derecho a constituir una familia y que estos son los elementos fundamentales de la sociedad, no solo se refiere a la familia humana, se refiere también a la familia empresarial, se refiere también a la familia de los estados. Esas agrupaciones estatales, el Triángulo Norte, eso es elemental para lo que va a suceder para todo el Triángulo Norte. En cuestiones de narcotráfico, en cuestiones de seguridad, estamos unidos los tres. Y eso es fundamental para lo que va a suceder en nuestra sociedad para la lucha en contra del narcotráfico. Entonces, todo ese tipo de cosas es para que ustedes abran su mente y miren qué es lo que realmente les está diciendo la OEA. La OEA les está diciendo los estados tienen que ser protegidos porque son elementos fundamentales de la sociedad. La familia humana tiene que ser protegida porque ese es el elemento fundamental de la sociedad.
Las empresas que están unidas por un mismo capital son conglomeraciones familiares que tienen que ser protegidas porque son fundamentales para la sociedad. Entonces, ahí voy a dejar la clase. Vamos a finalizar con estos puntos de vista de la Constitución y la protección de la familia. Voy a parar la grabación. Le voy a dar las gracias por haberme escuchado el día de hoy.